No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a En Contexto, una mañana más, mañana de jueves 14 de noviembre del 2024, siempre llenos de información con actualizaciones de todo lo que está aconteciendo a lo largo y ancho de nuestro país y también en el contexto internacional. Los invitamos desde ya a que marquen nuestra línea extra, el 7003-1234, 7003-1234, ya sea que nos estén escuchando a través de 92.3, en extraradiocr.com o a través de la televisión abierta en el 42.2 de televisión digital abierta, como decíamos. Es momento de actualizar lo que está pasando, ponerlo en contexto en tiempo real. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, firmaron ayer miércoles el decreto que declara el estado de emergencia nacional por la influencia indirecta del huracán Rafael, la zona de convergencia intertropical y el paso de la onda tropical número 45, tres fenómenos que nos han estado afectando en los últimos días, y este decreto ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta. El decreto señala que del 1 al 12 de noviembre fue el tiempo en el que se presentaron los eventos meteorológicos que inciden en el decreto, el cual rige a partir de este 13 de noviembre para los cantones de Pérez Celedón en San José, San Ramón, Grecia y Atenas en Alajuela, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Avangares, Nandayure en Guanacaste, Punta Arenas, Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Cotobruz, Parrita, Corredores, Garavito, Puerto Jiménez en el Pacífico Central y Sur, además de Pocosí en Limón. La declaratoria comenzó a regir ayer, 13 de noviembre, y se mantendrá vigente hasta que las autoridades lo consideren necesario, luego de las fuertes lluvias que nos han estado afectando. Y tenemos un audio precisamente del presidente de la República, don Rodrigo Chávez, hablando al respecto. Identificamos para cada localidad, que son muchas, cómo les vamos a llevar lo indispensable para que no haya pérdida de vida humana. Lo vamos a llevar por helicóptero en nuestro convenio con la Embajada de los Estados Unidos, lo vamos a llevar por bote a través de guardacostas, lo vamos a llevar con nuestras fuerzas policiales especialistas en montaña, a eso estamos llegando, que llevarán caballos. Primer acuerdo. Segundo acuerdo, agua potable. Tercer acuerdo, reparación y mantenimiento de vías inmediatas. Bueno, ahí teníamos al presidente de la República hablando sobre este decreto de estado de emergencia que desde el Congreso también ya se le estaba solicitando, dado que pues decretar el estado de emergencia no es solamente decir que estamos en emergencia, sino que abre todo un protocolo para que diferentes instituciones comiencen a coordinar y puedan ir saliendo todos los presupuestos y las ayudas tangibles y además toda la burocracia y la papelería que hay que hacer para que se comiencen a atender estas otras zonas. Tenemos el audio del señor alcalde también, ¿verdad? Vamos a escucharlo a continuación. Estamos atendiendo la alerta roja que se ha decretado desde el día de ayer y pues estamos tomando las medidas desde el Centro Coordinador de Operaciones con reuniones de acuerdo a lo que se requiera para tomar decisiones importantes. Ahí teníamos la voz de la señora alcaldesa hablando al respecto también. Rita, buenos días. Seguimos con todo este tema de la emergencia por lluvias, donde bueno, ya el gobierno está tomando todas estas decisiones y donde por supuesto ya lo que corresponde es comenzar a apoyar a estas comunidades, aunque la emergencia no ha terminado, ¿verdad? Pero por lo menos, no, ahorita nos vamos a actualizar de cómo está el resto del país, pero por lo menos en San José, en las últimas 24 horas, un poquito más, la lluvia ha mermado un poco, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, es un poco, y buenos días y saludos a todos también. Es un poco lo que ha pasado en las últimas horas. Esto se ha mantenido, la emergencia continúa, las autoridades siguen muy cautelosos de la respuesta. Ya tener la declaratoria de estado de emergencia facilita al menos el trabajo para las autoridades en bastante medida. Sin embargo, esto no implica que hay que bajar la guardia o la cautela de todo lo que esté sucediendo. De hecho, tenemos también un audio del pronóstico que da el Instituto Meteorológico Nacional para las condiciones que se pronostican para los próximos días. Luis Diego, las lluvias siguen, los cuidados hay que mantenerlos, la alerta también para todo el país y para las comunidades que ahorita están siendo gravemente afectadas. Escuchemos. Para este jueves va a continuar el patrón lluvioso sobre el territorio nacional. Esto debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical y a la afectación indirecta por el potencial ciclón 19 sobre el Mar Caribe. De acuerdo con las proyecciones, este sistema alcanzará la categoría de tormenta tropical en el transcurso de este jueves. Este ciclón va a estar ejerciendo una afectación indirecta sobre Costa Rica, induciendo un constante flujo de humedad desde el Pacífico, lo que va a mantener las condiciones de temporal sobre nuestro país. En Contexto, por Extra Radio. Las condiciones se mantienen, por lo tanto, no bajar la guardia. Las autoridades han dicho que los suelos están sumamente cargados y por lo tanto esto hace todavía más propenso a riesgos, accidentes, inundación. También tenemos parte del reporte que da la Cruz Roja costarricense de las atenciones que se han tenido hasta este momento. El corte de personas evacuadas por parte de la Cruz Roja costarricense dice que ya suma 1.700 personas y se contabilizan 428 emergencias atendidas. La Cruz Roja dice que se mantienen o siguen fuertes, con ánimo, con ilusión de que ya falta menos para ver el sol. El personal no afloja, estamos orgullosos de tener el honor de salvar vidas cada minuto. De hecho, también parte de la información que viene hoy en Diario Extra, y de hecho viene en la portada y se titula Héroes en tiempos de urgencia, porque es parte de esta labor tan importante que realizan todos los que son parte de los cuerpos de emergencia, de rescate, que están ahí al pie del cañón, como se dice, todos los días, esperando que la mayor o menor cantidad de personas tengan alguna afectación, ellos puedan brindarle ese soporte a la emergencia. Y también hemos visto mucha solidaridad de gente que se ha acercado a donar o de alguna manera aportar su granito de arena a esta emergencia nacional. Sí, de hecho en esta misma portada que mencionas, el titular de Diario Extra dice 20 cantones en estado de emergencia y se ve una fotografía de un cruz rojista con el agua, digamos que pues por debajo de la axila, ¿verdad? En la parte alta del pecho, tratando de caminar, de abrirse paso. No sabemos si es en una vía pública, pero mientras otra persona está también en una lanchita, en una panguita con motor, este cruz rojista va pues por ahí caminando, arriesgando su vida y dando todo de sí mismo por atender a la ciudadanía, como estabas mencionando, Rita. Sí, también tenemos reporte de lo que está pasando en las rutas, porque recordemos que estos días hemos estado hablando principalmente de algunas que son las que se han visto más afectadas. Ya sabemos que la ruta 32 se mantiene con cierres intermitentes. Hay que estar muy alerta porque en cualquier momento puede volver a ocasionarse un derrumbe, un deslizamiento que ocasione que las autoridades tengan que cerrar esta ruta, a como puede que se haya limpiado y pueda reabrirse. Entonces, bueno, de momento las rutas nacionales, la 32 a la altura del Cerro Surquí en la zona Cambronero, se mantiene con estos cierres intermitentes, en la zona de Cambronero también, en el Cerro de la Muerte, intermitentes a lo largo de 24 horas. Las condiciones climáticas no dan tregua en las carreteras, además de los cierres por horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana según las autoridades. Durante el día se realizarán suspensiones de forma intermitente a raíz de deslizamientos y caídas de material por la zona. De hecho, el reporte que daba el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a través de su página de Facebook hace unas 2 horas decía: se abre el paso por Cambronero, sin embargo, los suelos están muy saturados, por lo que les instamos a los usuarios a desplazarse por otras rutas alternas. Esto es en caso de que
evitar pasar por ahí. Si usted tiene alguna otra ruta es mejor, porque a este punto, como están los suelos, sabemos que es una carretera también bastante peligrosa, entonces mejor tomar las medidas de prevención y precaución para buscar otras rutas. Escuchemos lo que dice el ministro Batalla sobre el reporte de lo que hemos tenido de las carreteras. La ruta 608 está hasta la cintura de agua. Entonces, número 1, ver y esperar a que bajen las aguas. Número 2, hacer un inventario de necesidades. Número 3, ver un presupuesto. Y número 4, trabajar con las instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Emergencias, para reconstruir. En Contexto, por Extra Radio. También parte del reporte que hacía el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en este caso sobre la ruta, dice, en el Cerro de la Muerte, también permiten su apertura en este momento. Hace 3 horas decían, hay pasos regulados en la ruta 2 debido a trabajos de remoción de pequeños derrumbres. Por favor, tener paciencia y prudencia. Se procederá a la apertura de la ruta 32 durante la mañana, y estaba en ese momento pendiente la de Cambronero. Sin embargo, ya sabemos que han estado un poco intermitentes estos cierres y aperturas. Sí, como hemos estado diciendo, lo más importante es mantenerse informado. Acá en Extra Radio y en todas las plataformas de Grupo Extra estamos actualizando constantemente el estado de las lluvias y el estado de las carreteras también. Tenemos más noticias, porque ya hablando de casos puntuales, la Cruz Roja confirmó que un adulto mayor que se cayó a un río fue rescatado. Hoy, jueves, la alerta sobre la caída se dio de un adulto mayor en el río Tabarcia, ubicado en el distrito de Tabarcia de Mora. Esto es por el lado de Puriscal, ¿verdad? Según el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana. La situación hizo que se movilizaran múltiples recursos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quienes realizaron un operativo conjunto para rescatar a este hombre, un adulto mayor, que lograron recuperarlo del cauce del río y lo trasladaron de inmediato en condición urgente a la clínica de Ciudad Colón para recibir atención médica. Parte de estos incidentes que, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay que desplazarse con mucho cuidado, Luis Diego, porque estos accidentes, no solamente, en este caso es un adulto mayor, a cualquiera le puede suceder. Las alcantarillas, cuando usted se baja de un bus, por ejemplo, hay que estar muy atento para evitar que pasen tragedias o que pase a más. También el parque de diversiones tomó medidas debido a las intensas lluvias y decidió cerrar sus puertas debido a las intensas lluvias que afectan al país. Estará cerrado los días 15, 16 y 17 de noviembre, es decir, este fin de semana. Esto relacionado con la atención a la declaratoria de emergencia emitida por la Comisión Nacional de Emergencias. Esta medida busca priorizar la seguridad de los visitantes y el personal, considerando las condiciones climáticas en los últimos días. A través de sus redes sociales, el parque de diversiones envió este mensaje a sus seguidores. Si usted tenía planeado pasar el fin de semana en el parque de diversiones, va a estar cerrado. Esto debido a un acatamiento de la medida de aclaratoria de emergencia a nivel nacional emitida por el gobierno de la República. Y de todas maneras, como hablábamos ayer con la Cruz Roja, ¿verdad? Con la Dirección de Respuesta de la Cruz Roja, el mejor plan que podríamos hacer, donde sea que nos encontremos los ticos este fin de semana, es en casita, ojalá. Ver una película, comerse algo o estar muy cerca y alrededor de la casa, porque realmente es importante dejar que los ríos poco a poco vuelvan a su cauce. Esperar, porque como hemos hablado durante toda la semana, los terrenos la tierra está saturada de agua, y ser muy, muy precavidos. Dentro de esa precaución, nadie está obligado, pero como muy buena recomendación, hacer plan casa. Sí, ¿verdad? No movernos de ahí es lo mejor. Extra and chill. Luis Diego, y es que viene ya lo que queda muy poco, porque ya estamos muy cerca de que llegar a la conclusión de la temporada lluviosa. De momento todavía no, pero pues no nos cuesta de momento cambiar los planes si es que los teníamos, para protegernos y estar seguros. Sí, correcto. También, también nos decía la Cruz Roja esta semana, es importante que las vías estén despejadas para el traslado de cualquier tipo de emergencia, de eventualidad, y
y atenderlo como una situación país, donde no solo las instituciones, como el gobierno central, el Ministerio de Educación, por ejemplo, que suspendió las lecciones, sino también de alguna manera lo que podamos aportar los ciudadanos también. No está de más suspender alguna que otra actividad que no sea prioritaria para ser prevenidos. Sí, Luis Diego, ahora vamos a contarles lo que pasó en Cartago, porque es que en Cartago no dejan de pasar cosas con el transporte, ¿verdad? Cartago, decíamos, se sacó todo el talonario de la rifa, ¿verdad? El Cuerpo de Bomberos confirmó que en cuestión de 12 horas, 2 autobuses de Lumaca presentaron problemas con fuego. El primer incidente ocurrió pasadas las 7 de la noche de ayer en el sector de La Unión en Cartago, donde un autobús tuvo problemas de humo en su motor. Y la segunda unidad que presentó problemas se dio pasadas las 6 de la mañana de hoy, donde la parte de atrás de un autobús prendió en llamas en Ochomogo de Cartago. En ambos incidentes, todos los pasajeros salieron por dicha ilesos, pero Cartago sigue de malas, como dicen los colombianos, ¿verdad? De malas. Sí, hay una racha y bueno, por dicha que no pasó a más, pero es que Luis Diego, que pase con 2 unidades de autobuses y en tan poco tiempo. Sí, bueno, podría ser también porque, vamos a ver, Lumaca está teniendo probablemente están teniendo un mayor uso de las unidades ¿verdad? Porque desde que el servicio de tren se interrumpió y todo lo que ha estado pasando con el tránsito, pues no sé si será que sacaron y por ahí podríamos tratar de contactar a algún personero de Lumaca, si tal vez sacaron algunas unidades que estaban por ahí un poco ya tal vez en desuso, ¿verdad? Para poder atender la demanda de estos días, pero por la razón que sea, bueno, estas 2 unidades tuvieron problemas, 2 en cuestión de 12 horas. Sí, muy importante ese mantenimiento. Es que es cierto, todo lo que está pasando, Cartago, la suspensión del tren, la implementación de los buses, bueno, han habido también afectación en puentes. Entonces, están buscando solucionar de alguna manera, sin embargo, cada vez se complica más. Esperemos que este tipo de incidentes no se vuelvan a dar y que también la empresa tome medidas y respecto al bienestar o al estado en el que están las unidades, que pues no es para menos el montón de personas que se desplazan a diario en buses. Sí. Bueno, en otras noticias, hace unas semanas el presidente decía que el Jaguar iba porque iba, ¿verdad? Que tal vez con la cola un poquito más corta o con unas manchitas menos. Y ayer tuvimos noticias del Jaguar 2.0. Sí, tenemos, bueno, que el tribunal está diciendo que rechazó la solicitud de recolección de firmas para convocar a un referéndum sobre la Ley Jaguar 2.0, que fue la petición planteada por el ciudadano Alberto Cabezas. Los magistrados se basan en las respuestas brindadas por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional, sobre el proyecto. La Sala Cuarta había indicado vicios de inconstitucionalidad en ambos proyectos. El Departamento de Servicios Técnicos indicó que la propuesta no es una innovación, ni una reforma, ni una derogatoria, sino solo una reiteración a la normativa. Nuestros compañeros de Desde Buena Mañana pudieron conversar con Andrei Cambronero. Él es el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones y nos aclara sobre este rechazo de la solicitud de recolección de firmas. Bueno, debemos recapitular sobre este expediente. Recordemos que hubo una primera versión, la ley Jaguar 1, si se quiere llamar así, en la cual se consultaron varios artículos a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional estableció que algunos tenían vicios de constitucionalidad. Luego de ello, las personas gestoras retiraron el proyecto del Tribunal Supremo de Elecciones y ofrecieron un nuevo texto. Ese nuevo texto fue el que el país conoció como la Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica 2.0, que se vinculó además al proyecto de ley 24.467, que también fue entregado en la Secretaría del Directorio en la Asamblea Legislativa. Sobre ese texto, el tribunal volvió a hacer consulta a la Sala Constitucional y en esa oportunidad el Tribunal Constitucional señaló que 2 de los 5 artículos tenían problemas de constitucionalidad, puntualmente el artículo 4 y 5 de esa iniciativa, que versaban sobre modificaciones a la Ley Orgánica de Habdeba y a la Ley General de Contratación Pública. Ante ello, uno de los 2 gestores, don Edgar Espinosa, pidió desistir de continuar con el trámite de este expediente.
pero el otro gestor, don Alberto Cabezas, pidió al tribunal seguir adelante con las diligencias, y ese seguir adelante para él significaba una reestructuración del texto para que se le eliminaran estos 2 artículos que la Sala Constitucional había declarado contrarios al derecho de la Constitución, y entonces quedaba pues un proyecto con 3 artículos. Al haberse modificado el texto que eventualmente se sometería a la consulta de la ciudadanía, el Tribunal Supremo de Elecciones lo envió al Departamento de Servicios Técnicos, que de acuerdo con la Ley de Regulación sobre el Referéndum, en su artículo 6, actúa como un asesor experto, técnico y calificado de la autoridad electoral. Recordemos que lo que estamos haciendo es un trámite de producción de leyes a través de una modalidad distinta, diferente, o sea, a través del voto popular, y ese Departamento de Servicios Técnicos a inicios de este mes de noviembre, el 5 de noviembre, emite su dictamen y señala 3 puntos fundamentales. El primero de ellos, que la iniciativa ha perdido conexidad. Recordemos que los proyectos de ley tienen 2, por decirlo así, apartados. Uno que se llama la exposición de motivos, y es en el que las personas que promueven el proyecto exponen las razones por las cuales consideran que es importante aprobar esa legislación. Esto tiene que conectarse ya con el contenido mismo del proyecto, que son los artículos que pretenden introducirse al marco jurídico costarricense. Pues bien, el Departamento de Servicios Técnicos señaló que no se comunicaban ya ambas partes del proyecto, porque la exposición de motivos hablaba de modificaciones a la ley de Habdeba y hablaba de modificaciones a la Ley General de Contratación Pública, y ya estos artículos no estaban porque el propio promovente, don Alberto Cabezas, pidió que se excluyeran del texto. El segundo punto fundamental es que de los artículos que quedaban, uno de ellos no supone ningún tipo de innovación, modificación normativa, porque lo que pretendía, que era decir que la Contraloría General de la República no podía sustituir a la administración activa, ya el ordenamiento jurídico lo contempla así. Sí, y vinculado a este segundo, vinculado a este segundo punto de que no genera ningún tipo de innovación normativa, señala también Servicios Técnicos que entonces sería contrario al principio de razonabilidad y al uso eficiente de los recursos públicos eventualmente aprobar un referéndum que costaría aproximadamente 3.000 millones de colones para algo que ya de por sí está en nuestro ordenamiento jurídico, que ya está en normas que están aplicando todos los días. Claro. Con base a ese informe técnico, que como les digo es calificado por ser una asesoría experta dentro del trámite, por disponerlo así la ley, las magistradas y magistrados... Bueno, es en realidad bastante compleja la resolución, ¿no? Vamos a ver, es complejo de explicar, no es sencillo de explicar, ¿verdad? Hubo varias cosas, y entre esas, dentro de lo que se estaba explicando ahí, esto, ¿verdad? Que a ojos del tribunal, el texto no planteaba ninguna reforma verdadera o de fondo, ¿verdad? O sea, que básicamente era como, para decirlo de manera un poco simplista, aunque tal vez no sea del correcto en todos los extremos, pero es como que de alguna manera no aportaba nada nuevo y que ya hay legislación que regula las cosas que estos textos decían, o por lo menos la mayoría de ellos. Sí, vamos a ver, bueno, porque se ha tenido mucha expectativa, este proyecto se ha planteado como uno de los más importantes del gobierno, sin embargo ha sido reiterado el hecho de encontrar vicios de inconstitucionalidad. El último que emitió la sala, el voto de la sala constitucional, indicó que al menos 2, si no recuerdo mal, de esos artículos tenían vicios. Entonces el gobierno lo que dijo, ok, si lo que queda es uno, entonces hacemos la discusión con ese artículo que no tiene vicios y vamos para adelante. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo de Elecciones está diciendo que no van a aprobar esta solicitud de firmas para hacer este referéndum. Luis Diego, también ahorita vamos a ponerles una entrevista que también nuestros compañeros de Buena Mañana conversaron con el ministro de Agricultura, porque ha habido mucha afectación también, parte de las lluvias, a la ganadería, a todo lo que tiene que ver con el sector de ganadería y agricultura, especialmente en la zona de Guanacaste. Y él nos conversa un poco sobre estas consecuencias de la afectación de las zonas agrícolas. Que de hecho, Rita, también está en la portada de Diario Extra Hoy, ¿verdad? Es otro de los 2 temas de la portada de Diario Extra Hoy, que por la tormenta Rafael ya el agro perdió más de 500 millones de colones en lo que va desde de la tormenta Rafael para acá. Escuchemos. Nosotros, bueno, yo estoy todavía acá en la parte del sur del país. Ayer junto con el presidente recorríamos la parte de Coto
Pero el día jueves estaba justamente en la zona de Bolsón, Filadelfia, toda esta parte de Guanacaste afectada, coordinando algunos esfuerzos. Tenemos una afectación bastante importante en ganadería, cerca de 2.000 cabezas de ganado contabilizadas y cuantificadas por el SENASA que están en zonas afectadas. Y tenemos una afectación muy importante en arroz también. Tenemos una cantidad importante de hectáreas que se han perdido. De hecho, ayer donde nosotros empezamos a navegar en bote, justamente era una plantación de arroz que ya tenía varios días de estar completamente inundado, entonces ahí la pérdida es total. Y en zonas donde la maduración del café estaba proyectada justamente para la semana que pasó, el centro de cosecha, tenemos una afectación muy importante debido a que el café sencillamente se ha podrido en la mata y se ha perdido el café mucho y entonces también estamos contabilizando por ahí. Sin embargo, la afectación vamos a tener más claridad posiblemente ya la próxima semana, una vez que pasen las lluvias y restablezca el nivel de las aguas. Un tipo de ayuda centralizada a los productores. Sí, en este momento estamos trabajando en lo que son ayudas de primer impacto, que digamos que son las que gestionamos con la Comisión Nacional de Emergencias y esperamos en 10, 12 días estar dándole ayuda a estos productores y hacer con el nivel de las aguas ya en normalidad, donde ya podríamos cuantificar y estimar en cuánto deberíamos ayudar a los productores, debido a que en muchos casos, por ejemplo, en ganadería, en Guanacaste, el pasto de ahora se va a podrir y posiblemente en verano estos animales no van a tener la reserva estos pastos no van a tener alimento para estos animales durante verano y pues nos va a complicar bastante. Don Víctor, ¿qué tipo de ayuda es la que reciben? Alimento para animales, por ejemplo, en Guanacaste estamos coordinando con la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste y hemos estado utilizando vehículos del SENASA, del INTA, trasladando silopacas para darle alimento a los animales, también concentrado para cerdos, gallinas, ovejas, y de esa manera darle alimento a los animales afectados, debido a que ya son varios días donde ellos deberían alimentarse con el pasto y está completamente inundado. Entonces las partes altas, debido a la aglomeración de animales ahí, a la humedad, también se daña el pasto y no hay alimento para ellos. ¿Y los agricultores qué tipo de ayuda es la que reciben? Los que principalmente nos enfocamos en la segunda etapa, ¿verdad? Que es la zona donde ya pues hacemos el levantamiento de necesidades y buscamos ayudarles con insumos, justamente ya pensando en la próxima cosecha, entendiendo que por esta razón y por esta situación fue que presentamos a la Asamblea Legislativa el proyecto de seguros agropecuarios que los diputados rechazaron. En un escenario con seguros agropecuarios, hoy estas personas estarían cuantificando daños y recibiendo el cheque a final de mes justamente con todas las pérdidas. Entonces, por eso es importante trabajar y pasar esta ley de seguros agropecuarios que vamos a tener que volver a presentar para que estas pérdidas, cuando se presenten, tengan un mecanismo los productores de hacerle frente. Don Víctor, usted ya nos hablaba de algunas cosechas que ustedes mismos han visto, por ejemplo, de café que se pudrió en la mata, como usted nos dijo, arroz que ya también se perdió, varios productos que incluso, bueno, nuestro compañero Leo Sandí nos hizo al respecto una nota de lo que podrían aumentar de precio precisamente al escasear. Y es eso mi consulta. ¿Veríamos a nivel país un incremento por la falta de producto o estamos también ante el riesgo de desabastecimiento de algún tipo de insumo? No veo un aumento generalizado de los precios sucediendo por varias razones. Lo primero es que al menos en ganado, la afectación del ganado no debería impactarnos el precio, digamos, en el corto plazo.
más bien podría generar una disminución en precio producto de que los ganaderos deben de vender sus animales debido a que no tienen pasto para alimentar. Eso podría ser una afectación y más bien podría darse un efecto contrario. Ok, ahí teníamos a ¿cómo se llama este señor? Al ministro de Agricultura. De Agricultura, hablando sobre este tema. Es que me quedaba pensando en esto, ¿verdad? Uno pensaría que lo que está pasando con el ganado en este momento va a hacer que los precios suban, y más bien esto último que está diciendo es que más bien el precio podría subir, podría bajar más bien el precio del ganado, lo que podría afectarlos más. O sea, recordemos que en este momento, por las lluvias, como hay tantísimas hectáreas de terreno que están anegadas, que están inundadas, el ganado no camina, el ganado no se mueve, el ganado no pasta, ¿verdad? El ganado se echa, y entonces por día comienzan masivamente a perder peso. Todo ese peso que el ganado está perdiendo, para luego recuperarlo, tiene que haber una inversión extra, una inversión adicional. Además de que mucho de ese ganado ya estaba tal vez listo para la venta, y ahora esas ventas se van a atrasar, ¿verdad? Recordemos que, como en cualquier otra industria, también las personas que se dedican a vender ganado tienen pedidos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es como que tengan también ya listo algunos pedidos, y de repente se te echen a perder, o tengas que atrasarlos, o tengas que reinvertir para volver a engordar el ganado. Entonces, además de eso, es probable que más bien tengan después que venderlos a menor precio incluso. Entonces, si bien es cierto que en Costa Rica gran cantidad de las divisas se generan por turismo y por agricultura, pues también la ganadería es una actividad económica muy importante en el país, y estamos teniendo grandes pérdidas en este momento. Vamos a ir a un corte y ya casi regresamos con uno de nuestros temas de fondo de hoy en Contexto. En Contexto, por Extra Radio. Hay muchas maneras de construir el país que todos queremos. Mantenernos informados de lo que pasa nos ayuda a entender mejor las cosas. Le esperamos para contarle las noticias de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. ¿Qué es lo que veo? Pedro Dorado, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonita. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando Te Veo. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Toda la verdad en tiempo real. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. Gracias por continuar en Contexto a través de los 92.3 FM de Extra Radio, a través de extraradiocr.com para los que prefieren conectarse por internet, y a través del canal 42.2 Televisión Abierta Digital. Son las 10:34 y gracias por estarnos escribiendo al 70031234. Volviendo un poco al tema de estos autobuses de Lumaca que tuvieron desperfectos, por acá un oyente nos dice: buenos días, mis amigos. De casualidad ya revisaron que la unidad de ayer no sea la misma de hoy. Si ayer no fue grave el asunto del humo, probablemente la empresa la puso en función y ya hoy fue más grave la situación. Bueno, realmente no tenemos la información como tal. Sí sabemos eso, que una fue ayer en la noche y otra fue hoy en la pura mañana. Pero entiendo que según lo que leíamos en la noticia, el daño de una fue delante y el de la de hoy fue
humo por detrás. Pero bueno, podría ser también. Sí, Luis Diego, vamos ahora sí a conversar y entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy, porque hace unos días conversábamos sobre San José y sobre todos los proyectos bonitos que podrían venir. Sí. Sin embargo, sí, hace unos días ya la Municipalidad de San José inició con este proyecto de ampliar el bulevar en la Avenida Central y tenemos ya vía Zoom a una de nuestras invitadas del día de hoy, Dayana Marín, gerente de provisión de servicios de la Municipalidad de San José. Ya casi venimos en unos minutitos. La información no para. Nosotros tampoco. Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. A inicios de noviembre, la ciudad de San José inició una serie de obras que transformarán uno de sus espacios públicos más icónicos, la Avenida Central. Durante los próximos 5 meses se llevará a cabo la ampliación de este bulevar, extendiendo la vía peatonal hasta el barrio La California. Esta mejora permitirá a los peatones conectar fácilmente desde el Hospital San Juan de Dios hasta una de las zonas más vibrantes de la capital, conocida por sus restaurantes, bares y atracciones turísticas. Hoy ponemos en contexto y vamos a fondo con el tema de la ampliación del bulevar de la Avenida Central de San José. Dayana Marín, gerente de provisión de servicios de la Municipalidad de San José, nos acompaña vía Zoom. Le damos la bienvenida y buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, también gracias por la invitación. Gracias. Podemos empezar, bueno, ya hace unos días que arrancó este proyecto. ¿Nos puede tal vez poner un poco en, como decimos nosotros, en contexto todo lo que viene respecto a este proyecto, los tiempos y un poco contarle a la gente qué es lo que se va a hacer y cuál es el impacto de este proyecto para mejorar visualmente la ciudad de San José? Sí, bueno, muchas gracias también por este espacio, porque es importante también dar a conocer un megaproyecto como es la ampliación de la Avenida Central. ¿Y por qué digo ampliación? Porque es la continuidad ya de un bulevar existente. Por lo tanto, nosotros hemos considerado ampliarlo hasta lo que nosotros podríamos hablar ahorita, la California, para la flota. Específicamente, lo que se busca con este proyecto es poder motivar e incentivar el tema de movilidad peatonal. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 ejes, un eje mixto, que posteriormente tal vez voy a explicar, y un eje de índole solamente peatonal, lo que nos va a permitir una transabilidad. Vamos a también tener un espacio verde, vamos a tener también zonas de descanso donde las personas puedan disfrutar la ciudad. Tiene una implicación importante en tema de tiempo, aproximadamente hay unos 7 meses que tiene el proyecto en obra. Para temas de ejecución, y posteriormente también implicaciones a nivel de lo que es flujo de tránsito. Como todos saben, toda obra tiene ciertas implicaciones de índole totalmente temporal para hacer las intervenciones. Claro. Bueno, 7 meses. Están planteando, habla usted de un proyecto mixto y peatonal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona este proyecto? Ajá, actualmente nosotros tenemos en el proyecto 2 fases, o lo que nosotros hemos determinado 2 ejes muy específicos. La primera parte es el eje mixto, que va desde Chelles hasta la entrada de la Asamblea Legislativa, o del antiguo Chelles, perdón. Este específicamente es un eje donde tenemos una combinación, ahí combinamos peatones y también tránsito vehicular. Específicamente hay paradas de autobuses que también transitan en ese espacio, entonces ese eje va a tener las dos convivencias, la vehicular y la peatonal. Posteriormente de la Asamblea Legislativa y hasta calle 21, en donde les indiqué va la flota, ahí va a haber un eje totalmente peatonal. Eso quiere decir, pueden ingresar vehículos de ambulancia, pueden ingresar vehículos de emergencia, podrán ingresar algunos vehículos con un radio de giro para poder ingresar a algunos parqueos, pero solamente para casos muy particulares, es decir, es totalmente exclusivo peatonal. ¿Cómo va a funcionar esto de las áreas que se van a ir viendo afectadas mientras esto está en construcción? Hay fases también como para ir cerrando si es que lo necesitan. ¿Cómo lo están previendo? Exactamente, en el tema de las fases nosotros tenemos actualmente
un proceso muy bien distribuido. ¿Por qué? Porque sabemos que es en una época complicada que es diciembre específicamente, comercio y también actividades de fin de año, de fin y principio de año. Por lo tanto, actualmente estamos interviniendo donde existe menor afectación de comercio y también de tránsito vehicular para efectos de diciembre. Entonces estamos iniciando con la fase que nosotros podríamos decir que es la fase a partir de la Asamblea Legislativa y hasta calle 21. Eso quiere decir, tenemos el eje peatonal es el que primero se va a intervenir. Y en el mes de enero, febrero y los meses subsiguientes, el primer trimestre del próximo año, para no tener afectaciones de índole de volumen o la densidad de personas que hay en el mes de diciembre, se va a intervenir todo el proceso del eje mixto. Ok. ¿Qué características va a llevar en específico? Bueno, nos contaba un poco de las fases, de los ejes, pero, o sea, ¿qué veremos? Un poco variación del estilo. Más árboles. Más árboles es un tema también que hemos escuchado. ¿Qué características importantes tendrá esta remodelación? Ok, nosotros actualmente tenemos específicamente que se va a remover todo el asfalto y vamos a tener el adoquinado que también corresponde a todos los bulevares. Se van a también hacer específicamente, se van a ampliar las cajas de registro, que también es un importante nivel de la infraestructura fluvial y el tema de la correntía de las aguas, que actualmente ustedes saben con los inviernos que hemos tenido es importante que no tengamos empozamientos en esa estructura. Todo el mobiliario urbano que corresponde a bancas, jardineras, también vamos a tener el tema de arbolización, que es importante colocar verde en nuestros espacios. Entonces va a tener una lógica muy parecida a lo que es el bulevar. Eso quiere decir que es caminable, pero también van a haber espacios donde las personas puedan sentarse, o sea, lugares para poder disfrutar la ciudad y lugares que son solamente de paso. Entonces lo que buscamos es eso, un poco de espacios para que la gente pueda disfrutar y poder tener esas tardes, esos espacios seguros donde también podamos mover también bicis, ¿verdad? También el tema de transporte sostenible para nosotros es importante, por lo tanto también va a haber los parqueaderos o los aparcabicis para que los tengan ahí en cuenta. Sí, muy importante. Dayana Marín, gerente de provisión de servicios de la Municipalidad de San José. Conversamos y ponemos en contexto el tema de la ampliación del bulevar de la Avenida Central en San José. Ahora que está hablando de las bancas para las personas, hay gobiernos locales y estados en el mundo que están empezando a utilizar mobiliario que tiene un nombre para evitar que no sea cómodo, para evitar que los habitantes de la calle los tomen, se acuesten y se apoderen sobre todo de las bancas. ¿Hay planificado algo que tenga que ver con esto? Porque en el casco central de San José es donde más habitantes de la calle tenemos de todo el país, de hecho, según números recientes. Sí, nosotros actualmente las bancas tienen unas ciertas dimensiones que no permiten tener acostados o estar acostados específicamente, pero sí permiten estar sentados. Actualmente no tenemos ningún material, como lo han hecho otras grandes ciudades, relacionados a que no puedan tener espacio. Lo que hemos hecho tal vez es mobiliario más pequeño, lo que se ponen son como unos cubos para que la gente se sienta de manera separada y que no puedan juntarse, que sean nada más fijos en ciertos espacios. Claro. Actualmente también tenemos un programa de intervención no solo para el nuevo bulevar, sino para todos los bulevares en los cuales la Policía Municipal hace un trabajo importante con el tema de cartoneo y de movilización de los habitantes, porque no pueden estar utilizando mobiliario urbano, aunque nosotros sepamos que ahí pasan. Específicamente la Policía Municipal tiene una fuerte labor en ese sentido. Ok, perfecto, muchas gracias. Esto es parte, Dayana, entiendo, un proyecto más grande de la municipalidad en dirección a modernizar San José, así lo han dicho, y la sostenibilidad de la ciudad. Si nos puede contar no solamente de este proyecto, sino qué es lo que se espera en esta dirección y qué cambios pueden también venir a futuro más allá de la ampliación de este boulevard. Actualmente tenemos proyectos importantes a nivel de bulevares, y uno es el que también ustedes ya están viendo, que es la arbolización de lo que son bulevares y también de la ciudad, también espacios verdes o lo que hablamos de naturalización, ver un San José más verde donde podamos también exponer también la parte histórica de San José. También tenemos un proyecto para exponer las vías del tranvía, que creo que eso es importante, hacer pasos históricos y naturales en San José va a atraer muchos turistas y visitantes, y también las personas que transitan diariamente van a poder aprovechar esos espacios. Tenemos también proyectos de infraestructura importantes como el tema movilidad peatonal, aceras.
también en todo lo que es la reestructuración de aceras e infraestructura, también otros proyectos asociados a bulevares en la periferia, estoy hablando más específico en Atillo, también mucho tema de obra comunal se va a venir a desarrollar. También tenemos ciertas inclusiones de maquinaria nueva para poder desarrollar una ciudad mucho más rápido y con unos plazos mucho más reducidos. También hemos venido trabajando mucho en proyectos de movilidad y sostenibilidad y también proyectos para centros que nosotros podamos ver que son centros de vida articulada, lo que hablábamos de UAS, para poder dar atención a nuestros servicios sociales y culturales a poblaciones con ciertas condiciones. Entonces ahí digamos que les puedo dar una pincelada muy rápida, pero también hacer en modo comercial el 19 de este mes el señor alcalde va a hacer una presentación muy exhaustiva de todos esos proyectos en el Museo de los Niños y creo que es una gran oportunidad para conocer en detalle todos esos proyectos que hemos venido desarrollando en el nuevo gobierno de don Diego Miranda. Sí, realmente me parece muy atinado que haya un evento para comunicar, porque no son pocas las cosas que se están planificando. Por ahí está también el proyecto que es en conjunto con algunas otras instituciones del Simón Bolívar, ¿verdad? Que están comenzando a ponerse de acuerdo para ver finalmente qué tipo de proyecto se va a desarrollar ahí. Y según la información que nos ha llegado y lo que usted nos está contando, no son menores los cambios a nivel estético y a nivel de mobiliario urbano que se van a dar. ¿Hay planificado dentro de todo esto que nos está contando algo respecto a la publicidad en las fachadas de algunos edificios, a las grandes vallas publicitarias del centro de San José? ¿Está dentro de toda esta planeación algo respecto a este tema? Sí, es correcto. Específicamente se lo lleva la Gerencia de Gestión Municipal en la municipalidad y ya empezó con un operativo que se hizo a principios del mes de junio, donde se establecieron ciertos lineamientos para que puedan tener los edificios publicidad, porque es parte de su giro comercial, claro, pero no exclusiva, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que hay ciertas condiciones de regulaciones que ya están dadas y que se han venido incumpliendo con el tiempo. También hay vallas publicitarias iluminadas también en vías cantonales y nacionales, que también nos ha preocupado porque hay mucha deficiencia normativa, pero que actualmente estamos tratando de hacer ajustes en el plan regulador y en temas de condiciones de índole jurídico y legal para poder obtener mejores beneficios en cuanto a lo que son las fachadas, más que todo también de edificios históricos que tenemos en San José, que a veces dejamos de percibirlos y verlos porque están rodeados de publicidad excesiva. Entonces eso se ha trabajado mucho con la Gerencia de Gestión Municipal, en la que también ese día, el 19, don Diego va a presentar algunos avances del tema en relación con la regulación. Correcto. Y respecto a este proyecto de Simón Bolívar, ¿se tiene algún más o menos lo que se viene o lo que se está planteando? Tenemos un tema de una carta de entendimiento en conjunto, MINAE, Municipalidad, también Ministerio de Cultura, para poder ver cómo podemos trabajar en la figura jurídica más conveniente. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una intervención total de un proyecto donde tenemos que ver todo el proceso de preinversión. ¿Y qué quiere decir el proceso de preinversión? ¿Cómo quedó el parque, o sea, a nivel físico y a nivel de estructura? ¿Cómo se va a operar? ¿Cómo se va a hacer la explotación de índole? ¿Quiénes son los que van a utilizar el parque? ¿Cómo lo vamos a operar? ¿Cómo se va a trabajar? También hay que ver la intervención de los recursos que tenemos disponibles y si podemos orientarlos al parque. Entonces, todos esos procesos actualmente están en proceso de revisión y análisis por parte de las autoridades para dar la mejor forma. Obviamente, nosotros, la municipalidad está muy interesada en que el parque se abra al público, que podamos todos disfrutar un parque que está en el puro centro de San José y que mucha gente desconoce, y que creo que puede ser una gran oportunidad de tener espacios verdes y también espacios educativos, ¿verdad? Lo que buscamos también es que esa biodiversidad que tenemos en el Simón Bolívar también se vuelva un espacio educativo y que las personas se acerquen más a poder proteger los recursos naturales y que aprendan también de clasificación de residuos, que puedan también aprender el tema de fauna y diversidad y también a conservar esos recursos para las nuevas generaciones y las actuales. Todos estos proyectos y suenan muy ambiciosos, y creo que es parte de también lo que
nos gustaría ver a todos de San José poder caminar esta ciudad, hacerla más peatonal, porque incluso hace unos días aquí nosotros en programa hablábamos esto de cómo la San José responde más al auto que a los peatones. Estos cambios se van a ir viendo durante toda la administración, supongo que no son, tampoco de la noche a la mañana, entonces ¿cómo lo están proyectando? Esto es algo paulatino que vamos a ir viendo a lo largo de toda la administración del alcalde. Sí, efectivamente está planificado para los 4 años de gestión. En el plan de desarrollo municipal está determinado cómo se va a hacer esa proyección a nivel, se podría decir, de tiempo temporal con los cronogramas. Tenemos proyectos para 2025, 2026, 2027 y posteriormente 2028 para hacer un cierre de todos los proyectos que se van a hacer. Como bien saben, recuperar una ciudad y regenerarla lleva su tiempo de planificación, de planificar y, como dice el señor alcalde, repensar la ciudad, lleva su tiempo de ponerse a planificar, pero también a nivel de la ejecución de las obras tiene sus ciertas consideraciones, porque la ciudad es viva y dinámica, no podemos parar las operaciones comerciales, no podemos parar los tránsitos, no podemos parar ciertas condiciones y vamos a tener que convivir en una ciudad que está viva y es dinámica. Entonces, ese proceso no va a ser de la noche a la mañana, pero sabemos que cuando hay desarrollo, hay ciertas incomodidades que tenemos que todos pasar para poder obtener mayores beneficios. Claro. Dayana, una consulta. Hace unos días teníamos acá un arquitecto y nos decía, bueno, todo muy bien con arborizar, con crear espacios, etcétera, pero ¿para quién? Nos decía él, ¿verdad? Hay que tratar, o por lo menos era la opinión de él como arquitecto, hay que tratar de repoblar la ciudad de San José. ¿Están contemplando algo de eso? Sí, estamos en un proceso de repoblamiento de la ciudad, o sea, que la gente vaya a vivir a San José. Claro. El tema es el siguiente, que yo les voy a hablar muy coloquial, es como decirles, es el huevo o la gallina. Primero dicen, traigamos a las personas a San José y después que las condiciones, entonces hagamos arbolización y todo. Otros profesionales más se acercan a decir, primero creemos los espacios y las condiciones para que la gente quiera vivir en San José. Entonces, tenemos que ser conscientes en la planificación de cómo repensamos la ciudad. Primero, tenemos que generar las condiciones para que la gente quiera ir a vivir a San José. Si yo les pregunto a muchos costarricenses, ¿quieren ir a vivir ahí al centro de San José a ciertas condiciones arriba de edificios donde obviamente son zonas supercéntricas? Mucha de la gente no quiere vivir en San José por las condiciones en las cuales actualmente está. Entonces hay que repensar la ciudad también desde el fenómeno social, desde el fenómeno de cómo la gente quiere irse a vivir a San José. También el acceso a las condiciones actuales es impagable. Para muchas ciudades, para muchas personas es impagable ir a vivir a San José por los altos costos de alquiler. Entonces tenemos que repensarlo no solo desde el punto de vista arquitectónico ni de condiciones de infraestructura, también desde el punto de vista social y económico. Entonces hay que generar condiciones. Nada florece si no hay una tierra fértil para que florezca. Entonces primero lo que estamos generando es esa tierra, es generar infraestructura de calidad, generar espacios también posibles para que la gente los habite y también espacios de estructuras económicas que sean accesibles a esa población que es la que está más desprovista. Nosotros tenemos un enfoque para que la población más desprovista sea ¿cuál? Aquella que no puede acceder a un crédito porque económicamente no tiene los recursos, pero tampoco puede acceder a un bono de vivienda porque tampoco cumple con los recursos. Nosotros hablamos de esa población sándwich, ¿verdad? Que se encuentra ahí un poco a la deriva, que podemos traer a San José, que puedan vivir en una ciudad también viva y dinámica, pero primero hay que generar condiciones. ¿Cuál ha sido también la respuesta de la gente, lo que han visto? Y no sé si también ha habido alguna tipo de retroalimentación de distintos sectores de la capital o de otras organizaciones. ¿Cómo han llevado este proceso de planificación previa? Sí, actualmente nosotros lo que hacemos y hemos enfocado, y don Diego tiene muy claro el tema de poder trabajar con procesos participativos y metodologías participativas. Queremos traer la opinión, las decisiones enfocadas en lo que el ciudadano conoce y quiere. Yo creo que no hay que salir fuera para saber qué es lo que quiere el costarricense de la ciudad capital. Creo que eso es conveniente, siempre hacer consultas y verificaciones. Hemos tenido comentarios muy positivos, comentarios de crítica constructiva también importante, específicamente más que todo a nivel de limpieza, habitantes de la calle y también de algunos servicios de infraestructura de movilidad. Creo que han sido los temas más críticos en los cuales hemos tenido algunos proyectos importantes. El tema de seguridad también es otro, que hemos tenido muchos modelos de participación y también obras de índole comunal. Creo que la gente está esperanzada de poder ver resultados. Sin embargo, yo siempre creo que la mejor política es la que puede obtener resultados y que la gente los vive y los sienta.
Claro, y ya para ir finalizando, ¿qué podríamos esperar de estos próximos días en cuanto al avance del proyecto Boulevard? Estos tipos de consideraciones que se van a tener respecto a la ampliación, ¿van a ser cambios que se van a comunicar pronto o todavía faltan algunos días para movilizar estos sectores donde se va a trabajar? Actualmente ya se hicieron todas las comunicaciones con los patentados, comerciantes, ciudadanos, asociaciones que están ahí inmersas, instituciones públicas como la Asamblea. Actualmente estamos en ese proceso de comunicación y de explicación de cómo va a ser el abordaje a nivel de la parte constructiva. Actualmente el bulevar ya toda la capa asfáltica en su mayoría está siendo removida en la zona peatonal, entonces ellos ya saben que los trabajos ya iniciaron y que ya tienen cierta información. La empresa o el consorcio Pedregal, quien fue el adjudicatario de la empresa, tiene una comunicación directa con los ingenieros de la municipalidad para poder hacer cualquier duda, consulta, y tenemos 2 personas encargadas de hacer toda la que tiene que ver con la atención social. Sociólogos, expertos y especialistas en proyectos que han venido trabajando en el proyecto de Avenida para poder tener esa relación con los patentados y hacer más fácil la ejecución del proyecto. Dayana, una consulta que, bueno, no va tan relacionada tan directamente con lo del bulevar, pero sí, bueno, un poco de lo que estamos hablando también de movilidad. Entendemos que ya está corriendo a manera de plan piloto durante este mes de noviembre la descentralización de las paradas de autobuses, creo que de la línea San José-Tibás. ¿Hay alguna información al respecto de este plan? Del tema de las paradas actualmente no en Avenida Central, específicamente me está preguntando. Sí, correcto. Actualmente nosotros a nivel de paradas no se han hecho ninguna movilización o modificación. ¿Por qué? Porque ese tramo empezaría hasta el principio del mes de enero. Y actualmente la empresa Pedregal es la que hace la consulta al CTP y el CTP es el que hace el ajuste y la modificación. Claro. En este periodo todavía estamos trabajando en reuniones con las empresas de transporte, viendo como las implicaciones, y todavía no se ha definido si va a ser movilización de paradas, porque también estamos considerando el mantener un carril. Claro. Abierto. Hay una cosa, se nos está acabando el tiempo, pero hay una cosa importante que decía usted al principio, que es las etapas de este plan, sobre todo porque si alguien se conectó tarde puede estar pensando si se va a romper ahorita en fin de año, si se van a hacer demasiados cambios, etcétera. Tal vez si nos puede recapitular muy rápidamente las etapas del plan en los próximos meses. Sí, actualmente nosotros en los próximos meses vamos a tomar primero, la primera etapa, la primera fase va a ser de la Asamblea Legislativa hasta Bar La Flota, calle 21, California, barrio La California. Toda esa etapa donde vemos que hay menos implicación de comercio activo y también de instituciones va a estar cerrada. Eso quiere decir, va a tener toda la parte o se podría decir todo el proceso constructivo ahí inicialmente. Para efectos de diciembre, nosotros hemos decidido no hacer ninguna intervención en el eje mixto, que es el eje vehicular y peatonal, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de comercio y también la mayor cantidad de vehículos y paradas. Entonces, ese eje posteriormente lo vamos a hacer hasta el mes de enero, y también ahí se van a tomar las decisiones si se modifican o no las paradas o si se mantiene un carril abierto o no. Eso dependerá mucho del avance del proyecto y del análisis de riesgos que se vean a nivel de la posibilidad de hacerlo así. Entonces, en esas etapas así estamos, que esa segunda etapa, el eje mixto, sería desde el antiguo Chelles hasta la Asamblea Legislativa, o sea, el Museo Jade. Ok, perfecto. Dayana Marín, gerente de provisión de servicios de la Municipalidad de San José, actualizándonos sobre el tema de la ampliación de Boulevard de la Avenida Central en San José y algunas otras cositas más que le preguntamos. Dayana, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes. Luis Diego, ya son casi las 11 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa, pero todavía tenemos muchos temas. Vamos a analizar lo que está pasando en Estados Unidos todavía con las elecciones. Luego del gane de Trump, ya se han ido dando a conocer algunos nombres por parte del candidato... Del presidente electo en ese momento. Tiene muchos títulos, ¿verdad? Porque es expresidente, es presidente, porque en los Estados Unidos, aun cuando un presidente haya salido de ejercer su cargo, se le puede seguir llamando presidente como tal, y además es presidente electo, ¿verdad? Que es presidente que todavía no está en ejercicio. Sí, y también tenemos otro tema que tiene que ver con la Noche de los Cristales. Eso se lo vamos a ampliar luego también de la pausa. Vamos a hacer esa breve pausa.
En Contexto por Extra Radio. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Veo, ¿qué es lo que veo? Te veo donando, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonita. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. El futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando Te Veo. Todas las tardes tenemos una cita donde estaremos compartiendo historias, conocimientos y muchas risas. Todos los temas que vos pongas sobre la mesa. Te esperamos con buen café, buena conversación desde las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Con la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En Contexto por Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. 11 de la mañana, ahora sí vamos a recordar esa sección que nos gusta para recordar las cosas que pasan un día como hoy, pero también para recordar que celebramos, por ejemplo, hoy un 14 de noviembre. Hoy, por ejemplo, el Día Mundial de la Diabetes. Nos acompaña también en cabina Luis Ferrer y bienvenido a En Contexto, Luis. Hola, ¿qué tal, Rita? Muchas gracias por invitarme. Bueno, no sabía el dato que íbamos a tener o de lo que íbamos a hablar ahorita con respecto a la diabetes, sí, lo que vamos a tener más adelante, pero curiosamente me decía usted que si yo podía participar. Bueno, tengo el caso de en mi hogar. Mi hijastra tiene diabetes, tiene 13 años, entonces estamos ya desde hace 4 años familiarizados con lo que es este padecimiento, esta enfermedad. Con todo lo que implica, claro. Todo lo que implica, sí, que yo no tenía la menor idea de que era eso. Tampoco nunca me había pasado por la mente que podía pasarle a los niños, porque tenía 9 años cuando nos dieron el diagnóstico, que fue también bastante impactante, porque le dicen a uno que va a permanecer internada en el hospital y obviamente uno se asusta, pero es más que todo por un tema de control. Claro, y eras que, bueno, justamente, y contarle a los oyentes porque es que estamos hablando de la diabetes, porque bueno, es el Día Mundial de la Diabetes, creada en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud de lo que representaba esta enfermedad. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Este día representa una campaña también de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de 1.000 millones de personas en 165 países. Luis, es que esto que usted conversaba de también muchos mitos y estereotipos que pueden haber de la enfermedad, ¿verdad?
hace 2 días teníamos aquí a una doctora también hablando en Asiento Extra en el marco del Día Mundial de la Diabetes, y ella nos comentaba sobre los tipos, porque por lo general tendemos a pensar que entonces si le dio tan a temprana edad es porque los papás le daban mucho dulce. Es correcto. Pero realmente no siempre es así, de esta manera. También hay un tipo que está relacionado con como decimos, con nuestros genes. Con los genes, en efecto, totalmente, sí. Y también en esto de los 2 tipos que tenemos de la diabetes, también sucede que hay quienes dicen, yo tengo el tipo de diabetes que me permite, para decirlo así, como seguir mi vida normal y sin ningún cuidado, cosa que tampoco es lo correcto. Es cierto que un tipo de diabetes necesita más control que el otro, pero ambos son de tener cuidado y de ponerle mucha atención. Tiene una particularidad la diabetes, en el caso de la historia que nosotros vivimos, que la alimentación termina siendo fundamental, la alimentación y el ejercicio, y eso pues obviamente repercute en la calidad de vida de la persona, y a nosotros nos decían que lo aconsejable es que todas las personas, los que no padecemos de diabetes, nos alimentemos como si tuviéramos diabetes, ¿verdad? Y entonces uno empieza a aprender esos procesos dentro de todo lo que es vivir con una persona con diabetes, y más siendo un menor de edad que andan buscando tal vez los dulces, o van a las fiestas, o están en escuelas. Por ejemplo, había una situación cuando se hace la fiesta de la alegría, salida de clases, y todos pues ven que van a comer o dan una bolsita, y entonces hay una particularidad ahí. Hay una bolsita especial que siempre pues la mamá mandaba a la escuela para ella. Todos esos detalles, pero que terminan beneficiando de cierta manera la salud de los niños, en este caso de los menores, con una alimentación bastante sana. Bueno, es que justamente es esto lo que se busca, hacer este tipo de sensibilización y saber que no solamente, creo que usted lo decía muy bien, Luis, no solo esperar a tener un dictamen y decir, bueno, entonces nos controlamos con el consumo de azúcar, o empezamos a hacer ejercicios, o empezamos a comer saludable, sino simplemente es, en la medida que nosotras adoptemos estas prácticas para nuestra vida, tengamos o no un diagnóstico de diabetes, podemos alargar nuestra vida, tener una mejor esperanza de vida y una calidad de vida que también es parte de lo que todos como personas buscamos. Exactamente. Bueno, hoy también, un 14 de noviembre, este dato está bastante interesante. ¿Qué tan amante sos de Julio Verne? ¿Te gusta la ciencia ficción? Sí, la ciencia ficción, sí. Curiosamente, qué casualidad. Tengo un libro que no he leído de Julio Verne. Se lo tomé prestado entre comillas a mi madre, porque me llamó mucho la portada. La portada no es como un libro normal, tiene un arte y una textura diferente, entonces lo tomé prestado y lo tengo pendiente de leer, pero obviamente conocemos la obra de Julio Verne y esta ciencia ficción que también nos transporta. Y en el caso de unas películas como que sí soy muy fan de esas películas de Regreso al Futuro, pues ahí también se menciona mucho el caso del doctor, del científico, del doctor Brown, que habla mucho de Julio Verne, y de hecho, si no me equivoco, el perro se llama Verne también. Yo creo. Entonces, pues sí me gusta la ciencia ficción. Bueno, es que este dato estaba muy relacionado con Julio Verne, no exactamente, pero sí inspirado en la novela famosa La Vuelta al Mundo en 80 días. A mí me gustó, increíble esta novela, pero no tiene que ver exactamente con Julio Verne, porque en 1889, ya bastante tiempo, la periodista y empresaria estadounidense Nellie Bly comienza un intento de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Lo conseguirá empleando 72 días, inspirada en esta famosa novela de Julio Verne. Vamos a contarles un poco del viaje, porque ella lo empezó el 14 de noviembre de 1889, partió de Nueva York, comenzando su viaje en dirección oeste con la misión de dar la vuelta al mundo con el menor tiempo posible. A diferencia del personaje de esta novela, que es Phileas Fogg, de la novela de Verne, quien se desplaza en trenes, barcos y otros medios de transporte, ambientado en la época en la que Verne escribe esta novela, donde no era tan frecuente el uso del avión, como ahora lo veríamos, pues muy normal o muy fácil o muy rápido.
Bly tenía que hacer frente a la realidad de la época viajando en otro tipo de transporte. Más o menos el recorrido fue así: sale de Nueva York a Londres. El primer tramo de su viaje llevó a Londres, donde atravesó el Atlántico en el barco Arizona, llegando a la capital británica tras 6 días de navegación. De Londres pasó a París, a Francia, de París a Egipto y a la India. Después de cruzar Europa, partió hacia Egipto en barco. Desde allí voló a Bombay, India, en el que fue uno de los tramos más largos de su viaje. Después pasó a Asia, a China, continuando su viaje por Asia, cruzando territorios de guerra, enfrentándose a las adversidades de la época, y vivió de cerca la cultura de la India y China. Luego pasó a Japón, y de Japón volvió a San Francisco, a Estados Unidos, y luego regresó a Nueva York. Y lo logró en 72 días. Bueno, pero entonces sí tiene mucho que ver porque está inspirada en la obra. Bonito recorrido. Sí, la verdad que no sé si se hiciera hoy en día, porque esto fue en 1889. Bueno, ya debería ser muchísimos menos días. Sí, pero sí. Podría decir que tal vez mucha menos aventura también. Sí, la verdad que en esta novela de Julio Verne incluso hay un globo y todo que se utiliza, y bueno, los trenes, los que pierde, que tampoco eran tan constantes. Es que ahora vos perdés un vuelo de avión y es que sale otro a la media hora o sale otro a la hora, o sea, no hay mucha diferencia. En cambio, en esta época pues era menos frecuente, incluso en la época en la que ella lo hace también. Bueno, este es parte de lo que pasó un 14 de noviembre. También inspirado ahora en una película de Disney que la verdad no es tanto de mi época, diría yo. Bueno, aunque sale en 1997, se estrena la película de animación Anastasia. ¿Qué tal? ¿Te suena? Sí, la ubico, pero no, sí, no tampoco es de mi época, sí es, pero no, esa no es de las mías. Bueno, de la compañía Fox, una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia imperial, marca un hito en la historia del cine de animación por su calidad e innovación y por ser el primer film que parece competir con el reinado de Disney. Esto, bueno, en 1997 es cuando sale esta película. ¿En qué contexto? Bueno, Anastasia llegó a los cines cuando Walt Disney estaba en pleno auge de lo que se conoció como el renacimiento de Disney, un periodo dorado en el que Disney produjo éxitos animados como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladino y El Rey León. Todas estas son de la década de los 90. Estos filmes consolidaron a Disney como el líder indiscutible en la animación, tanto en términos de popularidad como impacto cultural. Disney había dominado el cine de animación durante décadas y para muchos la compañía parecía invencible. Sin embargo, Anastasia de Fox emergió como el primer filme de animación en muchos años que realmente pareció desafiar el reinado de Disney, presentando una alternativa atractiva en términos de narrativa, estilo visual y música. Si bien no logró superar a Disney en términos de recaudación o popularidad global, Anastasia dejó claro que había una demanda por historias animadas con una estética más adulta, sofisticada, algo que Disney había evitado en gran parte. Y curiosamente, muchos años después, Disney compra Fox y ahora le pertenece a Disney. Paradojas de la vida. Sí. Ahí habrá un debate de si es princesa Disney o no es princesa Disney, pero le pertenece ahora a Disney los derechos de ese material de Fox. Bueno, en realidad sí, ellos sí al final se posicionan como el poder que tiene, ¿no? El poder que tiene Disney, y de hecho parte de lo que acontece con esto que luego compra Fox, sí, es parte de lo que demuestra que también era aquí, que les movió el piso. Yo no sé si lo que yo voy a para salirme de la formalidad, si lo que yo escucho se escucha al aire o solo los compañeros, ok, no, perfecto, ya me dicen que no porque están dando un dato muy interesante.
Es muy importante, me dice aquí, que empieza el debate en este periodo sobre las películas 2D y las 3D. Y en efecto, eso no es solo como, voy a robarme un poco de tiempo, no solo como el tema de decir si las hacemos o no las hacemos, es que eso tiene mucho que ver con la manera en que se hace, los profesionales, digamos, que dibujan y pasan a los que diseñan en 3D, y pues ahí hay un encuentro cultural de tecnologías que también jugó con la profesión de algunos de ellos. Ok, sí, Tarzán me dice aquí que mezclaban las dos, sí es cierto, Tarzán se ve bastante diferente. Sí. Pero bueno, yo los veo bien afilados. Creo que podrían ir haciendo un programita ya, uno geek, una cultura geek aquí. Sí, aquí tenemos el compañero Roger Carvajal, amante de la cultura geek. Excelente, ya tenemos dos para el programa. Bueno, y para ya finalizar esta sección, vamos este dato que tenemos por acá de 1770, nos vamos todavía más atrás, porque en África James Bruce descubre lo que considera ser las fuentes del río Nilo. Vamos, bueno, este dato, como ya les comentábamos, 1770, dice que Bruce emprendió su famosa expedición a África en 1768 con el objetivo de encontrar el origen del Nilo. Partió desde Alejandría, Egipto, y cruzó el desierto de Nubia, viajando a través de lo que hoy son Sudán y Etiopía. En su viaje, Bruce estuvo acompañado por una serie de serpientes, guías locales y animales, pero la mayoría de su expedición fue solitaria, enfrentándose a peligros como enfermedades, agotamiento físico y tensiones de las tribus locales. En 1770 llega a la región de Tana, en las montañas de Etiopía, donde identificó lo que él creía que era la fuente principal del río Nilo. Encontró un lago en la zona alta de las montañas de Semien, en lo que hoy es conocido como Etiopía, conocido también como el lago Tana, que se considera la principal fuente del Nilo Azul, uno de los dos principales afluentes del Nilo, junto con el Nilo Blanco. Aunque Bruce no pudo ver todo el curso del río en su totalidad, ni documentar con precisión la extensión del Nilo Azul, afirmó que el lago Tana era la fuente principal que alimentaba el Nilo. Un día como hoy, 14 de noviembre, hace muchos años, en 1770. 11:17 de la mañana, vamos a ampliarles sobre lo que le comentábamos al inicio. La noche de los cristales rotos, a algunos les sonará, a algunos no, pero para eso precisamente vamos a ampliarles. Lo que tenés que saber. Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. La noche de los cristales rotos tuvo lugar entre la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938 en la Alemania nazi, Austria y los sudestes de Checoslovaquia. Hace referencia a vidrios rotos o cristales de ventanas de sinagogas, casas y negocios de judíos destruidos durante la violencia que fue instigada principalmente por los miembros del partido nazi. Para ampliar sobre este tema nos acompaña Brian Acuña, analista internacional. Buenos días y bienvenido, Brian. Buenos días, Rita. Buenos días, Luis. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente qué significa la noche de los cristales rotos? Incluso había otro término que yo no leí porque no sé cómo pronunciar bien, pero bueno, usted nos ampliará. Sí, cuando hablamos de Kristallnacht, que es como se le llama tradicionalmente a este acto, digamos, de vandalismo contra propiedades judías en 1938, en realidad esto podríamos verlo como el arranque de un proceso todavía mucho más fuerte, que va a terminar culminando con el asesinato de 6 millones de judíos, ¿verdad? Se utiliza generalmente esta palabra de Kristallnacht, ¿verdad? Como bien lo mencionabas, hablando de los vidrios rotos de los negocios, casas y sinagogas, pero tradicionalmente también se le conoce como el pogromo o como el levantamiento popular contra judíos en Alemania, ¿verdad? Como bien te mencionaba, en ese momento se va a utilizar como excusa el ataque que Herschel Greenspan, que era un ciudadano judío
en Francia emprende contra Ernst von Rath, que era un diplomático de la Alemania nazi, el cual al final de cuentas va a terminar muriendo, y lo que se va a hacer es llevar a ejecución ya un plan que venía pues proyectándose con mucho más tiempo anteriormente, que es, digamos, atacar ya directamente a los judíos. Recordemos que las primeras normas que hace la Alemania nazi en algún momento va restándole derechos al pueblo judío, ¿verdad?, a través de las leyes de Nuremberg, y posteriormente lo que va a hacer es ir evolucionando hasta llevarlo no solo a un proceso de deshumanización, sino un proceso de exterminio que ya fue como la culminación de esta cadena de eventos que van a ocurrir desde 1933 con la llegada del nazismo en adelante, pero que ya venía gestándose en una Europa que cada vez se veía con más odio antijudío, ¿verdad?, lo que llamamos tradicionalmente como antisemitismo, que algunos confunden porque se utiliza con la población judía, aunque digamos de origen no son los únicos pueblos semíticos. Sí hay que entender que cuando el término aparece se refería directamente a los judíos, porque era la población del lenguaje semítico más importante que había en Europa en aquel momento. Es importante lo que nos detalla aquí Brian, porque normalmente tendemos a iniciar la historia de la que fue esa historia de los nazis y con los judíos y con otro tipo de poblaciones desde este hecho. Sin embargo, viene desde mucho más atrás. El día de ayer pudimos estar presentes en una actividad del Centro Sionista sobre esta conmemoración del Kristallnacht, en el marco de un foro ya mucho mayor que se está realizando en nuestro país precisamente en contra del antisemitismo. Brian, ¿cómo era la vida antes de este día? Ya habían algunas represiones. ¿Cómo vivía un judío, por ejemplo, en Alemania, en estos lugares donde terminan sucediendo estos hechos, que ya se podían ver algunos destellos de lo que estaba por venir? Sí, con la llegada del nazismo se llega a consolidar un discurso que Hitler en algún momento y algunos otros líderes alemanes venían mencionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Recordemos que Alemania venía de un proceso en el cual habían perdido la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán. Se les quiso castigar de alguna manera, no solo a los alemanes, desde un punto de vista, digamos, por haber perdido la guerra, sino que incluso pierden territorios, se les castiga económicamente, ¿verdad? Incluso hay un embargo en el tema armamentístico en algún momento, y ellos empiezan a buscar al interior y terminan pues también decidiéndose en atacar a alguna minoría que se convierte en el chivo expiatorio, ¿verdad? Este tema de los chivos expiatorios a lo largo de las historias de toda la humanidad pues han ocurrido constantemente, y digamos que el chivo expiatorio, la minoría más grande que había en Alemania en aquel momento, era la población judía. Un dato curioso es que los judíos incluso en Alemania lucharon durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, a favor de Alemania, buenos ciudadanos alemanes que eran del Imperio Alemán, e incluso pues buscaban, digamos, fortalecer su imagen en una época en la cual se daba una consolidación de las identidades nacionales en los diferentes estados, pero desgraciadamente en Europa en general algunos no concebían que ser judío y ser alemán o ser francés fuese completamente, digamos, complementario, ¿verdad? O sea, que pudiesen existir esas dos identidades nacionales que convivan, y para muchos de ellos existía un tema de una doble lealtad, ¿verdad? Era una de las tantas acusaciones que se hacían contra el pueblo judío. Yo siempre, digamos, a la hora que hablo de este tema, siempre menciono un detalle que a mí me ha parecido muy curioso, y es que Francia inclusive era un país mucho más antisemita en algunas condiciones con respecto, digamos, a la población judía, porque se les atacaba, digamos, con esta idea de la doble lealtad, pero debido al contexto y al tipo de liderazgo que llega a Alemania en algún momento, son los alemanes los que terminan impulsando el holocausto, ¿verdad? O impulsan todas estas leyes que llevan finalmente al exterminio de 6 millones de judíos. Es un tema bastante particular, pero Europa en general se había transformado en un lugar bastante peligroso para la población judía en general. Esto llevó inclusive a que
ya pues algunos centenares de judíos se hubiesen decidido salir de Europa y migrar, ¿verdad? Incluyendo Costa Rica, donde habíamos recibido una importante migración, no tan grande como la que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya estábamos recibiendo un importante porcentaje de judíos de origen europeo, principalmente polacos. Esto podríamos entenderlo o ponerlo un poco en esta época como lo que desencadenó o fue un punto de partida, dice, de no retorno a la persecución de los judíos en la Alemania nazi, que fue donde se empieza incluso a extremar o a hacer más radical toda esta persecución, la exclusión, la deportación y bueno, finalmente el horror del holocausto, el exterminio. Yo creo que sí, digamos, hay una progresividad, pero que va a empezar desde lo más básico, que es el tema de la imagen, ¿verdad? Y bueno, ustedes que son de medios lo deben de tener más claro que nadie, de que la forma en la cual se presenta a través de la prensa o a través de la propaganda, la imagen con respecto a alguna figura o algún colectivo puede permear mucho la opinión pública, ¿verdad? Esa es una gran responsabilidad. Ustedes tienen delante de ustedes no solo, digamos, un micrófono, yo creo que ustedes, y delante de ustedes un teclado, sino que ustedes inclusive tienen un arma en sus manos, ¿verdad? Que mal utilizada puede llevar a la destrucción completa de un pueblo, y en aquel momento esto quedó muy claro. La propaganda fue el primer, digamos, instrumento utilizado para la demonización del pueblo judío, y esta demonización dio paso a una deshumanización. Vemos inclusive que en la propaganda los judíos son llamados en algún momento ratas, son llamados una peste. Entonces, cuando esto se interioriza entre la población, después de consumir durante mucho tiempo estos términos, cuando empieza el proceso de exterminio, algunos lo terminan viendo como algo normal, ¿verdad? Porque sabemos que las ratas, las cucarachas, todo el tipo de animales que consideramos alimañas, cuando se han exterminado no generan, digamos, como ese pesar, ¿verdad? Decía, creo que hay una frase que circula mucho en redes que decía que si matamos una cucaracha lo vemos como algo positivo, si matamos una mariposa lo vemos como algo negativo, ¿verdad? Que siempre el tema tiene que ver con una cuestión de la percepción que construimos. Y sobre la población judía se construyó una imagen bastante negativa. Incluso hay un chiste que circula desde esa época que decía que había una reunión de nazis y decidieron que iban a matar 1 millón de judíos y un ciclista. Y alguien dijo, ¿pero por qué un ciclista? Entonces, ahí es donde se entendió de que para muchos el asesinato de 1 millón de judíos era algo normal y asesinar a un ciclista era lo anormal dentro de todo este contexto, ¿verdad? Entendemos que se llegó en algún momento a regular esta idea hasta que finalmente pasaron de las palabras a los hechos. Ya no era expulsar a los judíos, ya no era decirles salgan voluntariamente, ya no era solamente encerrarlos en guetos, sino llevarlos a un paso más allá, que fue la concentración y el exterminio, para llevarnos, digamos, a esta condición de 6 millones de judíos asesinados y 1 millón y resto también de gitanos o de población romaní que fue asesinada, que también nos olvidamos que también fueron vistos como ciudadanos de tercera y que también fueron llevados al exterminio. Hoy en día esto se sigue viendo, digamos, como una fecha para conmemorar o cómo lo posicionamos hoy en día, sabiendo que todo lo que vemos para atrás y el camino, bueno, tan doloroso que implicó este pensamiento, este tipo de acciones. ¿Cómo podemos ver el Kristallnacht hoy en día? Yo creo que el tema del Kristallnacht, más allá de solo recordar y conmemorar, es un tema de educar, ¿verdad? Desgraciadamente debemos entender dos cosas. Bueno, la Shoah, el Holocausto, dio todo el marco jurídico para la condena del crimen de genocidio a nivel global. Eso es, digamos, un hecho consumado. Pero esto no nos ha impedido de que en el mundo se hayan vivido genocidios, ¿verdad? Incluyendo a principios de este siglo tuvimos el asesinato de cerca de 12,000 miembros de la minoría yazidí en Irak, ¿verdad? Lo cual pues ha sido considerado por algunos países como un genocidio. O hemos visto, por ejemplo, la situación que pasó en algún momento en la antigua Yugoslavia, o hemos visto situaciones en África, etcétera, etcétera.
pero también el tema de Kristallnacht nos recuerda de que el antisemitismo no es algo que se vea erradicado. De hecho, incluso hay una frase que dice que la violencia que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Es decir, que no se queda ahí, ¿verdad? Después de que se acaban los judíos, se ataca a otra minoría. Por eso, en algunas condiciones, aunque suene, digamos, un poco extremo, se habla de que el judío es como el canario en la mina. Cuando empezamos a ver digamos, la comparación, ¿verdad? Los canarios en las minas servían para ver si había suficiente oxígeno, porque si no los mineros tienen que salir corriendo y salir de la mina inmediatamente, ¿verdad? Si se desmayaba el canario. Siempre que los judíos se ven atacados, posteriormente vamos a ver atacadas a otras minorías en diferentes partes del mundo. En Europa, hoy nuevamente estamos viendo un fenómeno de ataques contra la comunidad judía. En Francia, en los Países Bajos, en Alemania, en otros países, no es tan a la libre que los judíos pueden andar con sus emblemas, ¿verdad? Externamente, porque se van a ver atacados por algunos colectivos, incluyendo colectivos de lo que llamamos en algún momento la extrema derecha, pero desgraciadamente en la época actual también hay grupos radicales de izquierda que se han metido en este mover de atacar una especie de mundo al revés, ¿verdad? En la cual estos grupos que decían proteger a las minorías han convertido a los judíos en un objetivo porque lo han demonizado de una manera terrible, ¿verdad? Incluso los judíos no pueden andar, por ejemplo, con su kipá en público en algunos lugares, o tienen que andar con cierta seguridad, mucho menos mostrar, no sé, una estrella de David o algún emblema, o decir, por ejemplo, que se sienten orgullosos de su identidad judía. Pero también lo hemos visto con otros grupos que se han visto atacados en Europa y en otras partes, los musulmanes, por ejemplo, con un brote de islamofobia, o miembros de otros colectivos que también se han visto agredidos. Estamos en un mundo bastante agredido, bastante violento nuevamente, donde el fantasma del antisemitismo nos tiene que hacer a nosotros ver lo que llamarían los jóvenes de hoy en día los red flags, ¿verdad? Las banderas rojas de que algo malo está aconteciendo. Y vemos que el judío es a quien se le endosa, por ejemplo, el control de los medios, a quien se le endosa el control de la economía. O sea, un montón de bulos y de libelos que se utilizaban a principios del siglo pasado para demonizar a los judíos y posteriormente poder justificar un montón de cuestiones similares. En la época actual se sustituye la palabra judío por la palabra sionista, que es, digamos, la identidad o la vinculación de los judíos a su identidad nacional con la tierra de Israel. Y se ha demonizado el término, y lo he visto, digamos, incluso en la academia, cómo el término ha sido simplificado y explicado de una manera muy burda, y lo ha llevado, digamos, a una situación en la cual ahora es más fácil, digamos, criticar a los judíos utilizando el término sionista, y aquellos que no, digamos, no se apegan a este término político, pues los vemos como un judío bueno, porque al final de cuentas, igual que en el siglo pasado, para ellos un judío bueno era un judío que se dejaba matar. En este caso, un judío bueno para algunos de ellos es un judío que se deja reprimir. Y creo que debemos de tener ese parámetro. El tema del judaísmo en la época actual y del antisemitismo... Brian, ya estamos fuera de tiempo, pero si podemos ir haciendo una... Aterrizo la idea y ya les digo. Gracias. Disculpen. Sí, no, más bien, es un termómetro que debemos nosotros de tomar en consideración en la época actual, sobre también los riesgos que existen para atacar a otras minorías. Y ese, digamos, sería mi reflexión. Y Kristallnacht no es solamente una fecha en la cual debamos recordarlo como una historia, sino como algo que se mantiene latente, porque el antisemitismo es algo que hasta hoy se mantiene completamente latente. Muchísimas gracias. Nos acompañaba Brian Acuña, analista internacional, por este tan interesante abordaje sobre el Kristallnacht o la Noche de los Vidrios. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero seguimos con temas internacionales. Ahora, luego de todo lo que ocurrió la semana anterior tras las votaciones y las elecciones en Estados Unidos, ya han empezado a sonar algunos nombres, incluso que ha confirmado públicamente Donald Trump, para que sean parte de su gobierno. Ya casi regresamos. En Contexto por Extra Radio. Para los que se ponen morados de impotencia o de felicidad. Para los que se ponen rojos de pena o de pasión. Analizamos el fútbol y muchas otras disciplinas de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio.
Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario. Como Alan Monge. Mi nombre es Alan Monge. Hace algunos años me interesé mucho por el tema de educación financiera. Ya han pasado 5 o 7 años desde que inicié a invertir. Recomendaría invertir porque el objetivo que nos dan o la asesoría que nos dan es buscando nuestros objetivos y sueños. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. ¿Qué es lo que veo? Te veo donando, es lo que veo. Te veo. Doctores con nuevos equipos, a la más bonita. La meta este año alcanzando, viendo bien lo veo pasar. Te veo. Ver el futuro es tan mágico como poder ver el presente. Donando Te Veo. Desde la cancha hasta sus oídos, diciendo siempre lo que tengamos que decir. Te traemos la pasión del fútbol y el deporte de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. Tigo Sports Radio por Extra Radio. Más información, más actualidad, más cerca. Extra Radio. En contexto por Extra Radio. Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales para escuchar el latido global por Extra Radio. La semana pasada, Donald Trump se impuso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ya ha comenzado a anunciar a algunos de sus miembros de su futuro equipo de gobierno. Entre sus nombramientos más destacados se encuentra Marco Rubio como secretario de Estado, lo que envía una señal clara a América Latina, reforzando políticas de línea dura. El gabinete que Trump está conformando parece mantener la continuidad de un enfoque en temas como seguridad nacional, inmigración y una reestructuración de la burocracia federal. Nos acompaña vía Zoom Daniel Sandoval, analista político, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, ya casi, Irvita, Luis, un gusto saludarles y estar aquí con ustedes para conversar un poquito acerca de este tema. Gracias. Bueno, ¿qué hemos podido ir viendo? Algunos de estos nombramientos que ya han ido, nombramientos no, se está haciendo. Sí, porque algunos tienen que ser confirmados por el Senado, que yo creo que no va a haber mayor problema dado los resultados también de las legislativas en Cámara Baja y Cámara Alta. Hay algunos que en efecto, igual que pasa en Costa Rica, no tienen que ser confirmados. A mí me gustaría preguntarle a don Daniel si los nombramientos, porque yo tengo este debate interno, son los que estamos viendo hasta el momento, ¿son una sorpresa o no son una sorpresa en el entendido de que sabíamos que iba a escoger a los llamados yes man, ¿verdad? Los que están ahí diciéndole que sí a Trump y haciendo pues prácticamente lo que ellos quieren, pero algunos nombramientos parecen un poco descabellados, por decirlo de alguna manera, y personalmente, bueno, Rita hablaba del de Marco Rubio, que creo que en la medida de lo posible todavía sigue siendo un político pues normal, por decirlo de alguna manera, pero a mí principalmente el caso de Matt Gaetz es el que me llama poderosamente la atención, y me gustaría iniciar con esa consulta, Daniel, si deberíamos sorprendernos o no deberíamos sorprendernos de algunos de estos nombramientos. Bueno, en primera instancia hay que comprender, ¿verdad?, que en estas elecciones de los Estados Unidos, llamar algo por sorpresa pierde como la sorpresa. Fueron unas elecciones atípicas e inusuales, pero era lo que se esperaba al final de cuentas. El panorama global y mundial nos ha estado dando a entender que la forma de hacer política ha cambiado, y que ahora personajes como Donald Trump, que hasta hace unos años era reconocido únicamente por ser un magnate, un multimillonario, un hombre empresario, pueden incorporarse a la política y ahorita ser próximamente otra vez el gobernante del país más mediático a nivel mundial. En cuanto a los nombramientos, son una sorpresa, pero no hay de qué sorprendernos, ¿verdad? Por ejemplo, Elon Musk, que ya fue nombrado, o que va a ser nombrado para
dirigir una oficina gubernamental de reducción de los gastos estatales, donó $110 millones a la campaña, que no es para nada un monto despreciable, ¿verdad? Entonces sí se esperaba que figuras que tal vez no estaban dentro de la órbita política ingresaran a la política estadounidense. El caso de Elon Musk, el caso ya hablábamos el tema de Rubio, que sí es un político más tradicional, por decirlo de alguna manera, pero tenemos casos como el de Elon Musk, como el de otro magnate multimillonario, dueño de una farmacéutica que también invirtió muchísimo capital, se llama Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy, que compitió contra Donald Trump en las primarias. Sí, exactamente. No llegó a tener mucho apoyo, pero desde el principio se sabía que todo su capital y todo su apoyo iba a ser destinado a la campaña de Donald Trump. Entonces son sorpresas, entendiendo que no son políticos tradicionales, que nunca han estado involucrados en la política, pero que sí dieron su capital tanto económico como capital humano, porque el solo hecho de dar su nombre, eso ya hace que tenga cierta legitimidad toda la campaña de Donald Trump ante el imaginario colectivo estadounidense, ¿verdad? Bueno, nombramientos como figuras como Stephen Miller o Tom Homan indica de alguna manera una continuidad en las políticas de su primer mandato. No sé, ¿podría leerse de esta manera? No, algunas hasta más agresivas podrían ser. Sí, bueno, también para poder comprender un poquito, y para las personas oyentes que nos están escuchando y quienes nos ven por redes sociales, para ponerlo en términos más prácticos, primero tuvimos un gobierno de Trump, luego el gobierno de Biden, que son polos completamente opuestos, y ahora volvemos a tener un gobierno de Donald Trump. Es decir, hay una alternancia en el poder, que evidentemente al ser de dos polos tan opuestos, podemos comprender que Donald Trump va a querer seguir impulsando lo que ya estaba impulsando en su primer mandato. Caso contrario hubiera sido, si la parte demócrata hubiera sido una continuación del gobierno de Joe Biden. En este caso, Donald Trump quiere culminar todo lo que no pudo concretar en su primer gobierno. Y ese es el mensaje, es bastante claro. Su nombramiento, bueno, ahorita hemos hablado únicamente de hombres, porque esa es como la temática, ¿verdad? Son hombres con muchísimo capital, muchísima plata, con capital que ni siquiera juntando el patrimonio de nosotros tres acá y el de nuestras familias podemos alcanzar una tercera parte. Entonces hay mucha plata de por medio, ¿verdad? Pero también hay un factor humano. Por ejemplo, está el caso, uno de los nombramientos es el de Kristi Noem, que fue gobernadora de Dakota del Sur. Ella es una mujer, tal vez no es esta magnate multimillonaria como los nombres que ya hemos dicho, pero ella también viene como a tener esta parte de la legitimidad del discurso de Donald Trump, porque una de sus políticas cuando fue gobernadora en su estado era la de la antimigración y todo el tema con la migración, entre comillas, ilegal, que es uno de los pilares fundamentales de todo lo que fue tanto la campaña de Donald Trump como lo que va a ser también su gobierno, ¿verdad? Secretaria de Seguridad Nacional, parte interior, lo que designó para Kristi Noem. Para repasar los otros nombres, además de los que ya mencionaba Rita, está el caso de Tulsi Gabbard, que será directora de servicios de inteligencia si es aprobada así. Ella es una antigua demócrata y que también compitió contra Biden en las primarias de lo que fue el proceso 2020. Pete Hegseth, secretario de Defensa, estuvo en el ejército, pero un panelista de un programa de Fox and Friends de los fines de semana. Y bueno, ya nos decía Daniel el caso de Elon Musk, que va a estar con Vivek Ramaswamy. En el caso de una ¿qué sería esto? Algo nuevo, ¿verdad? Un departamento de como eficiencia gubernamental, algo un poco como muy mileísta,
de estas políticas nuevas. Yo quería hacerte también la consulta, aprovechando tu presencia, ¿cómo ves o visualizas esta sinergia que vamos a tener durante los próximos 2 años al menos, donde tenemos a un partido republicano con el poder termina concluyendo así en Cámara de Representantes, en Senado y además en la Corte Suprema de Justicia? Sí, bueno, aquí es importante hacer la aclaración de que, caso contrario a la gestión anterior de Donald Trump en este caso, y el Partido Republicano, no solamente gana los votos del colegio electoral, sino que también gana el voto popular. Si Estados Unidos tuviera un sistema electoral como el que tenemos acá, Donald Trump igual hubiera sido presidente, como no pasó en las elecciones anteriores, cuando pese a que tuvo menos votos que su oponente Hillary Clinton en aquel entonces, logró ser presidente. Entonces, el voto popular respalda a Donald Trump, la población estadounidense respalda a Donald Trump y también lo respalda tener mayoría en los poderes estadounidenses. Entonces, evidentemente, tal vez ahora, por eso era la tesis que les planteaba al inicio, la idea es culminar y poder llevar a cabo todo lo que no logró hacer en su primer mandato. Por ejemplo, este departamento en el que están estos multimillonarios como Elon Musk y Ramaswamy es un departamento que, bueno, primero tiene que pasar por la autorización del Congreso para que se cree, ¿verdad? Sin embargo, en un Congreso en el que no hubiera tenido mayoría, pues no hubiera podido existir este departamento. Ahora se le facilita muchísimo el trabajo porque cuenta con ese respaldo. Entonces, como les digo, y esta es una tesis personal y también es una tesis que he logrado conversar con varios colegas, amigos, personas que les gusta todo este tema de la política y expertos también en política estadounidense, la idea es poder llevar a cabo todo lo que dejó ahí como incompleto en su primer mandato, contando con el respaldo del Congreso estadounidense. Y en el tema migratorio, bueno, que ha sido también sin duda uno de los que podríamos decir donde se han dado su punto de vista más fuerte con la política migratoria. Bueno, él habla de nombramiento de exdirector interino de Tom Homan, será encargado de políticas fronterizas y de deportación, conocido por ser el zar de la frontera. Y también por su posición fuerte en el control migratorio. Entiendo que este puesto no requiere la confirmación del Senado y esto implica que él ejecutará las promesas de Donald Trump, masivas y fortalecer el control fronterizo. Este tema, especialmente, ¿cómo lo podemos leer? Podría verse que viene igual de la primera administración o podría incluso tener ya una experiencia basada en cómo manejarlo, lo que fue su primer mandato, incluso aún más fuerte o extremista. A ver, para poder analizar esto y siendo lo más objetivo posible, sin ser yo un defensor de Donald Trump ni nada por el estilo, pero siendo muy objetivo, aquí, si bien es cierto, el hecho de que Donald Trump quedara es una mala noticia para todas las personas que tienen un estatus migratorio irregular, es decir, los migrantes ilegales, entre comillas, como le gusta llamarlo a él, esto no significa, ¿verdad?, que en un panorama fatalista existan deportaciones una vez empiece su mandato. Todo esto es paulatino, en política no todo es siempre como parece ser. Entonces hay que comprender que este discurso de la migración ilegal y de antimigrantes es un discurso que tuvo réditos, que le logró estar ahora próximo a tomar otra vez el poder en la Casa Blanca, pero que no necesariamente va a ser como él lo propone. O esperaría eso yo, ¿verdad? Tanto como profesional como persona latinoamericana. Hay que comprender que todo esto es un proceso paulatino, pero que sí es muy probable que se lleven a cabo estas políticas que no se pudieron llevar en su primer mandato por todo esto que le comentaba de no tener el apoyo completo y el respaldo de los otros poderes en Estados Unidos.
El caso de estos nombramientos, ¿verdad? El caso de Homan y también de Kristi Noem, es justamente como para reforzar esa idea de que va a tener esta mano dura con las personas migrantes. Pero también hay que comprender que, por ejemplo, Kristi Noem, que va a también tener un puesto de defensa del Estado, es una persona que no tiene experiencia política como tal, defendiendo intereses, valga la redundancia, de defensa del Estado. Y también así hay mucha gente. Hablamos del caso de Pete Hegseth, que es un presentador de televisión, llegó a ser en algún momento parte del ejército, pero el hecho de que sea parte del ejército no es lo suficiente como para encargarse de temas de defensa estadounidense, ¿verdad? Entonces, hay puestos los cuales él escogió o va a escoger únicamente por una cuestión de discurso y de darle como cierto respaldo a todo lo que él prometió en campaña, pero habrá que ver hasta qué punto todas estas promesas van a ser llevadas a cabo. Como les digo, no podemos decir que sí, van a haber un montón de deportaciones o que no las va a haber. Eso solamente el tiempo lo dirá. Sabemos que esa es la intención que tiene Donald Trump, que tiene el Partido Republicano y que tiene también todo el respaldo con el que él contó, pero tampoco podemos poner un panorama tan fatalista de pensar que todo lo que prometió durante campaña lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Va a ser un proceso muy paulatino y también aquí habrá que ver hasta qué punto las ONGs y la oposición y todas las autoridades que tienen que ver con los derechos de las personas migrantes van a dejar que se lleven a cabo estas políticas antimigración, ¿verdad? Bueno, también a nivel internacional habló del nombramiento de Elise Stefanik como embajadora ante la ONU. Y bueno, en algunas notas que se han compartido en los últimos días, ella hablaba que de la ONU incluso se expresó que tenía una posición antisemita. Y bueno, en algún momento también Trump había amenazado a los países de la ONU con retirar ayudas si se llegaba al reconocimiento de Jerusalén. Bueno, esto en la administración anterior, sin duda. Pero respecto a lo que viene para el panorama internacional, partiendo de Estados Unidos como esa potencia, como ese actor importante en la resolución o agravamiento incluso de los conflictos internacionales, ¿cómo podemos verlo? Parte de estos nombramientos, que es lo que hoy nos tiene acá conversando, el caso de Stefanik ante la ONU y el caso también del señor Mark Huckabee, que va a ser el embajador en Israel, en el Estado de Israel, son personas que calzan a la perfección con el discurso de Donald Trump, con el discurso del Partido Republicano en esta campaña y con el discurso que tiene a nivel general Estados Unidos como nación en cuanto a estos conflictos. Por ejemplo, Mark Huckabee es un fiel defensor del Estado de Israel, es un fiel defensor del genocidio que está causando Israel contra la población palestina, y Stefanik, que va a ser su representante ante la ONU, tiene ciertas posturas complicadas para no entrar como en tanta polémica. Sin embargo, calza a la perfección con lo que Donald Trump mencionó durante su campaña, y parece ser que son como fichitas en este ajedrez muy bien planteadas, porque se adecúan a lo que Estados Unidos quiere vender ahora que empiece el mandato de Donald Trump. También hay que entender acá que, sin llevar al extremo mis palabras, Estados Unidos puede hacer y deshacer porque termina siendo Estados Unidos, ¿verdad? Pese a todo lo que esto involucra, Estados Unidos tiene la capacidad económica, comercial y gubernamental de tener posturas completamente contrarias o diferentes a lo que la mayoría de países pueda tener, que va a seguir siendo Estados Unidos. Un ejemplo concreto fue hace 4 años, cuando durante la pandemia por COVID-19, Donald Trump decidió
unilateralmente salirse de la Organización Mundial de la Salud. Y esto ocasionó una serie de resultados que hasta la fecha todavía pues estamos no pagando, pero estamos viendo, ¿verdad? Todo el manejo de los medicamentos en Estados Unidos es contrario a todo el mundo o a todos los países que son parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no sería nada extraño que vuelva a tener ciertas posturas que se adecúan a su discurso, de tener mano dura, de ser un anti-status quo, sabiendo, ¿verdad?, que Donald Trump es lo más adecuado al sistema, pero él se vende como eso, como un antisistema. Y esto es algo que se ha replicado alrededor del mundo y tenemos un montón de ejemplos, como también ya lo mencionaba Luis, el caso de Javier Milei en Argentina. Estos políticos antisistema tratan de ser tan antisistema que no llegan a medir las consecuencias que esto puede tener a nivel internacional y a nivel de relaciones internacionales, ¿verdad? Y por eso no es para nada aquí una sorpresa el ver nombres como el de Stefanik o el de Huckabee ya siendo representantes de Estados Unidos a nivel internacional. Daniel, quería consultarte, a pesar de que nos une, nos encuentra aquí, como vos decís, los nombramientos de Donald Trump, quería consultar, aprovechar tu presencia para preguntar qué sigue para el Partido Demócrata, que se acaba de llevar, no sé si uno de los golpes más duros en su historia, pero al menos estos 2 años los va a tener muy complicados, pero ¿qué sigue en esa reestructuración? Porque en el caso del Partido Republicano, pensábamos que si Donald Trump perdía este proceso electoral, pues el Partido Republicano iba a tener que voltear esa página, pero al haber ganado, creo, y espero que no suceda nada extraño, ya Donald Trump no será candidato al próximo proceso electoral, pero va a estar en el Partido Republicano. Es el partido de Donald Trump. Pero ¿qué queda con los demócratas ahora? Daniel, nos queda un minuto por si podemos ser bastante concretos y breves con esta respuesta. Ya. Perfecto, es un caso de reestructuración. Como pasa a nivel mundial, siempre que un partido tiene las de ganar y puede llegar al poder otra vez, y no lo consigue, es un tema de reestructuración, ver en qué se falló y ver en qué pueden mejorar, porque evidentemente la va a tener muy complicado, entendiendo esto que les decía al principio. Si el sistema político y el sistema electoral estadounidense fuera como lo es acá, Donald Trump igual hubiera ganado, porque contó con el apoyo de la persona pobre, de la persona rica, de los migrantes incluso, entonces contó con un apoyo popular, y esto evidentemente va a tener consecuencias de cara a estos próximos 4 años. Bueno, Daniel Sandoval, analista político, nos acompañaba en esta entrevista abordando y analizando un poco los nombres que ya ha ido dando a conocer Donald Trump. Por supuesto que todavía queda camino, pero es parte de lo que hemos podido ir viendo al menos esta semana posterior a las elecciones. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Nos despedimos, Luis. Ya vienen nuestros compañeros de deportes a contarles todo lo que está sucediendo también en este ámbito, y les agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Que pasen un bonito jueves. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.